Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. A continuación se abordará la unidad 1 correspondiente a la lógica matemática. Empecemos. ¿Qué es una proposición? Es una oración que tiene valor de verdad, es decir, o es verdad o es falsa. Se simboliza con letras minúsculas, P, Q, R u otras del alfabeto. Ejemplos de proposición. P. Quito es capital del Ecuador. Verdadero. Q. 5 es un número par. Falso. Recuerden que si no se puede establecer su valor de verdad, no es proposición. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de expresiones que no son proposiciones, como exclamaciones, auxilio, preguntas, ¿cuál es tu nombre?, deseos o mandatos, apaga el ventilador. Luego tenemos la construcción de las tablas de verdad. Aquí hay que resaltar el número de filas que va a tener la tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Es una representación que permite listar las posibles combinaciones de los valores de verdad que pueden tomar las proposiciones. Es decir, el número de filas depende del número de proposiciones que existan y se calcula por medio de la fórmula. 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones distintas. En nuestro ejemplo tenemos 2 elevado al cuadrado, es decir, 2 por 2 es igual a 4 filas. Continuamos con los operadores lógicos. Una vez establecido la manera de cómo construir las tablas de verdad, vamos a hablar de operadores lógicos. Tenemos 6 operadores lógicos que son la negación, conjunción, disyuntiva inclusiva, disyuntiva exclusiva, condicional y bicondicional. Empezamos por la negación. Este operador tiene la propiedad de cambiar el valor de verdad de las proposiciones. Tenemos las dos primeras columnas, la columna P, la columna Q, que son proposiciones simples. En P tenemos todos los valores de bebé, verdadero, verdadero, falso, falso. En Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos a negar P. Podemos mirar que en la primera columna, si P es B, no P es falso. Y si P es falso, no P es verdadero. En conclusión, la negación del verdadero es falso y la negación. Podemos mirar que en la primera columna, si P es B, no P es falso, y si P es falso, no P es verdadero. En conclusión, la negación del verdadero es falso y la negación del falso es verdadero. Por ejemplo, Quito es la capital del Ecuador, verdadero. Quito no es la capital del Ecuador, es falso. Entonces, estamos negando con el operador no. La siguiente proposición compuesta es la conjunción. Es un operador lógico cuyo valor de verdad es verdadero. Si ambas proposiciones simples son verdaderas, caso contrario, es falso. Se simboliza con la V invertida. Está en la quinta columna. Se lee P y Q. La conjunción es verdadera. Como ustedes pueden ver, está resaltado. Cuando el valor de verdad de las proposiciones simples es verdadero, en los demás casos es falso. En cuanto a la disyunción inclusiva, es un operador lógico cuyo valor de verdad es falso. Si ambas proposiciones son falsas, caso contrario es verdadero. Se simboliza con la V que se lee P o Q y la disyunción inclusiva es falso cuando el valor de verdad de las proposiciones que la conforman es falso. En los demás casos es verdadero. En cuanto a la disyunción exclusiva, es un operador lógico cuyo valor de verdad es falso. Si ambas proposiciones tienen el valor de verdad, caso contrario es verdadero. Se simboliza con la V y una línea horizontal en la parte inferior. Se lee P o exclusivo Q. Es falso cuando el valor de verdad de las proposiciones que la conforman es el mismo, en los demás casos es verdadero. En cuanto a la condicional, es un operador lógico cuyo valor de verdad es falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente, falso. Caso contrario es verdadero.
Se simboliza con una flecha hacia la derecha. Se lee si P, entonces Q. La condicional es falso cuando el antecedente, es decir, la primera proposición es verdadera y el consecuente, es decir, la segunda proposición es falsa. En los demás casos es verdadera. Tenemos la bicondicional. Es un operador lógico cuyo valor de verdad es verdadero. Si el valor de las proposiciones es el mismo, caso contrario, es falso. Se simboliza con una doble flecha, se lee P si solo si Q. Ahí la bicondicional es verdadero cuando el valor de verdad de las proposiciones que las conforman es el mismo en los demás, caso contrario, es falso. Una vez que hemos analizado todos los operadores lógicos, vamos con la resolución del ejercicio. En este caso vamos a aplicar las leyes de los operadores lógicos que terminamos de ver. Cuando una proposición compuesta es una tautología, cuando es verdadera para todos los posibles valores de verdad de las proposiciones que la conforman. Contradicción, cuando es falsa para todos los valores de verdad de las proposiciones que la conforman. Y contingencia, cuando tienen combinación entre verdaderos y falsos. Entonces, aquí tenemos la proposición compuesta. P y Q y R, entonces P o R y Q o R. Para construir la tabla empezamos determinando las proposiciones simples que la conforman. En este caso tenemos 3, P, Q y R. Recordarán ustedes que el número posible de verdades depende del número de proposiciones simples. En este caso son 3. Se obtendrían elevando 2 al cubo, que serían 8. Por eso es la razón que hay 8 filas donde se puede observar todos los posibles valores de verdad para la combinación de las 3 proposiciones simples. Hecho esto, empezamos a resolver desde dentro hacia afuera, realizando las operaciones que se van presentando. En primer lugar, realizamos P y Q. P y Q es la conjunción entre dos proposiciones que era verdadera cuando el valor de verdad de las dos proposiciones que la conformaban era verdadera. En los demás casos es falso. Ustedes pueden ver P y Q es verdadero, entonces P y Q es verdadero, en los demás casos es falso. Vamos a la siguiente. Aquí en cambio tenemos P y Q y R. Se trata de la conjunción entre los valores de verdad de la cuarta columna y los valores de verdad de la tercera columna. ¿Qué dijimos de la conjunción? Que era verdadero cuando el valor de verdad de las dos eran verdaderas. En este caso, en la primera fila tenemos R, P y Q, verdadero. Por lo tanto, P, Q y R, verdadero. Los demás casos son falsos. Vamos a la siguiente. Tenemos P o R. Ahí tenemos la disyunción de P o R. En este caso, P sería la primera columna y R la tercera columna. La disyunción era falsa cuando el valor de verdad de las dos proposiciones que la conforman es falso. Entonces, comparando la primera y la tercera columna, en la sexta fila y en la octava, tenemos que falso, falso. Por eso la disyunción P o R es falsa. En los demás casos es verdadero. Luego tenemos Q o R, la misma indicación que la anterior. En este caso, Q es la segunda columna y R es la tercera columna. En la cuarta fila y en la octava fila, el valor de verdad de las proposiciones simples es falso. Por eso es la razón que Q o R es falso. Los demás casos son verdaderos. Continuamos aquí. Tenemos la conjunción entre P o R y Q o R. P o R tenemos ya resueltos en la sexta columna y Q o R en la séptima columna. Recordemos que la conjunción era verdadera cuando el valor de verdadero
cuando el valor de verdad de las proposiciones que las conformaban era verdadero. En este caso, ustedes pueden ver, resulta verdadero en la mayoría, excepto donde no están las dos verdaderas, que son falsas. Ahora ya viene la proposición total. Entre P y Q y R, entonces P o R y Q o R. Se va a realizar la condicional. ¿Qué decíamos de la condicional? Que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La condición es falsa, caso contrario es verdadero. En este caso, el antecedente se encuentra en la quinta columna y el consecuente se encuentra en la octava columna. Comparando, en ninguno de los dos casos se da el antecedente verdadero y el consecuente falso. Por lo tanto, el valor de verdad en todos los casos es verdadero. Al ser verdadero, en todos los casos, se trata de una tautología. Hemos terminado de desarrollar el trabajo y queremos compartirles también a ustedes los lineamientos generales en foros. Ahí tenemos cartelera en línea donde vamos a colocar las comunicaciones oficiales, dudas e inquietudes, trabajo colaborativo, cafetería virtual, área social. Adicionalmente tenemos consejos para estudiar en línea. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención.